los productos de cuidado en casa de la línea Forever Young. La Hydra Protective Day Cream, con factor de protección 40, es una crema hidratante y reestructurante para todo tipo de pieles. Tiene también factor de protección 40 para proteger la piel de la polución ambiental y todo tipo de contaminantes. Tiene la Hydra Protective Winter Cream, que es una crema específica para la piel seca y muy seca, que contiene 20% de manteca de karité. Winter no significa que se utiliza únicamente en invierno, se puede utilizar todo el año. Es para hacer la diferencia con la Hydra Protective, para mostrar que es una crema que es más nutritiva y protectora. La Regenerating Night Cream es una crema, como su nombre le indica, que es regenerante y reparadora, que contiene todas las proteínas de la línea y también las vitaminas. Luego tenemos los productos Moisture Fusion. Tenemos el Moisture Fusion Cream y el Moisture Fusion Suero. Son dos productos que son muy hidratantes. El ideal es de aplicar los dos juntos, es por eso que se llama Fusion. Van a proporcionar una hidratación profunda. El suero tiene un tripéptido que va a aumentar la síntesis del ácido hialurónico y la crema tiene ya la nanomolécula. Se puede aplicar sobre todo tipo de pieles. Son productos de 24 horas que se aplican tanto de día que de noche. Se aplican sobre todo tipo de piel, incluido una piel que está utilizando Roacutan, porque son productos que son totalmente libres de grasa. Como es ácido hialurónico, mis aparte que hidrata, calma la piel. Y por eso que viene muy bien con la gente que utiliza Roacutan, porque es un tratamiento que, mis aparte que deshidrata y reseca la piel, sensibiliza la piel. Y el ácido hialurónico calma. Bien explicar a vuestra cliente que se aplica como si fuera un medicamento. Es decir, que es a partir de 8-10 días que va a empezar los primeros resultados. Es decir, que va a conseguir una piel más hidratada, más luminosa, más firme, con los rasgos más suaves. Luego tenemos el Absolute Fix, que es el efecto Botox, que tiene la toxina botulina para reducir la profundidad de las arrugas, pero la ventaja que tiene que no reseca la piel porque tiene manteca de karité y tiene vitamina A y B que aumentan la actividad del metabolismo. Se puede aplicar tanto de día que de noche, o sobre todo el rostro o localmente sobre las arrugas. Luego tenemos el Total Renewal Serum. Es un suero que se aplica sobre todo el rostro, cuello y escote, incluido contorno de los ojos. Es adecuado para todo tipo de piel, incluido para los hombres. Es un suero que hidrata, protege y alisa la piel al instante. La ventaja de este suero para los hombres que, por ejemplo, no les gustan las cremas, se podría, como es un suero, se absorbe de manera rápida y profunda, no deja grasa a la superficie de la piel y debido a que tiene vitamina K, se podría utilizar como si fuera un aftershave. Luego tenemos los productos para el contorno de los ojos. Primero tenemos el Eye Zone Treatment, que es un suero que se aplica sobre el contorno de los ojos, sobre todo cuando tiene bolsas y ojeras. Calma y alivia la zona delicada del contorno de los ojos. Se puede aplicar solo o abajo de las dos cremas de contorno de ojo, de la Rejuvenating Day Eye Cream y la Active Night Eye Cream. Entonces, la Rejuvenating Day Eye Cream es la crema de contorno de ojo de día que tiene factor de protección 15. Muy importante la aplicación. Hay que poner poca cantidad sobre la yema de los dedos y luego teclear. Muy importante que no toque el párpado móvil porque tiene factor de protección para evitar los picores. Es una crema que es hidratante, que va a aumentar la flexibilidad y la elasticidad de la piel, reduciendo la profundidad de las arrugas y es protectora. Luego, la Active Night Eye Cream, que es la crema de noche,
contiene todas las proteínas de la línea y tiene también el retinol. Y por eso que es obligatorio cuando se aplica esta crema de aplicar durante el día la Rejuvenating Day Eye Cream. Es una crema reparadora y regeneradora. Luego tiene el Eye Rescue para reducir la hinchazón, pero también para tensar la zona delicada del contorno de los ojos debido a la proteína de sésamo. Se puede aplicar solo o también abajo de la crema de contorno de ojo de día y de noche. Luego tiene la mascarilla, el Smooth Eye Mask. Es una mascarilla específica para el contorno de los ojos. Es de color azul. El azul tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, lo que significa que relaja la zona delicada del contorno de los ojos, alivia el picor, que muchas veces ocurre, sobre todo si tiene gafas, o que hace un trabajo que fija mucho la vista. Un truco, aplicarlo antes de ir a la ducha. Es muy cremoso, lo que te permite de abrir tranquilamente los ojos. Y se podría aplicar todos los días. La Radiance Moisturizing Mask es una mascarilla que es hidratante, nutritiva, que repara el daño solar, es muy regenerante. Es una mascarilla de acción prolongada, es decir, que la puede aplicar durante la noche como si fuera una crema de noche y no es necesario de aclararla. También se podría aplicar como si fuera un bálsamo sobre los labios. Cuando tiene grietas, en este caso se podría aplicar todas las noches. Luego tenemos el Lip Zone Revitalizer, que es un producto específico para los labios, para aportar volumen. ¿Vale? Un truco, si quiere que funcione bien, es mojar con la lengua los labios antes de aplicar el producto, porque tiene un péptido que es muy amistoso de la humedad. Y más humedad, más se va a desarrollar el péptido y más volumen va a producir. Luego tenemos los productos limpiadores y desmaquillantes. Primero tenemos el Dual Action Makeup Remover, que es un producto bifacé, por eso que es muy importante de agitarlo antes de aplicarlo, ¿vale? Muy importante de aplicar sobre un algodón húmedo. Elimina muy bien los residuos que son o el maquillaje que están sobre la pestaña, sobre todo si tiene máscara que son resistentes al agua. Luego tenemos para la piel normal a seca el Gentle Cleansing Milk, que es la leche limpiadora, que se utiliza tanto de día que de noche. Luego el Moisturizing Facial Wash, que es más para las pieles lipídicas o también para los hombres, que les gustan las texturas un poco más leves. Se aplicará también tanto de día que de noche. Luego tenemos dos tónicos, el Balancing Toner y el Purifying Toner. El Purifying Toner es indicado para todo tipo de piel, es más para perfeccionar el desmaquillado de la piel. El Balancing Toner es también indicado para todo tipo de piel, pero es para reequilibrar el pH de la piel. Sobre todo, puede pasar que algunas veces tiene granitos, en este caso sería más recomendable el Balancing Toner. Luego tenemos el Multi-Peptide Fusion Ampoule. Es una caja que tiene 5 ampollas del día y 5 ampollas de noche, que tiene dos tipos de curas. Una cura intensiva, que sería de utilizar 5 ampollas, digamos, seguidas. 5 ampollas del día y 5 ampollas de noche. Luego se deja en reposo un mes y luego se podría hacer seguir la cura una vez a la semana. Son ampollas, la ampolla del día tiene sobre todo algas pardas, que contiene muchos minerales, que permite de reafirmar y tensar la piel. La ampolla de noche tiene un tripéptido que van a aumentar la síntesis del colágeno y tiene el Albiza Julibrissim que previene la glicación. Es un tratamiento muy completo, sobre todo tras los tratamientos específicos de Forever Young. En la línea Body Collection tenemos el Exfoliating Scrub,
que es un gel que contiene ácido salicílico, perladas de polietileno y tiene extractos de citrus. Es un gel exfoliante que se podría aplicar abajo ducha todos los días. Luego tenemos la Silky Matte Cream, que es una crema reafirmante que previene la formación de estrías. Es una crema muy agradable porque aporta confort y reafirma. Para las pieles a tendencia seca y muy seca, la Ultra Nourishing Lotion, que suaviza, aporta confort y alivia el picor de la piel. Tenemos la Ultra Hydrating Hand Cream con factor de protección 15. Es una crema hidratante y aclarante porque tiene el extracto de citrus, tiene factor de protección 15, lo que permite de prevenir la mancha sobre las manos. Luego la Pampering Foot Cream es un gel crema para los pies para calmar, aliviar, prevenir la formación de hongos y también de los olores.